hablamos, que fue un protocolo de atención a víctimas de ataques con agentes químicos, que finalmente salió su publicación y que invito a todos y todas a que puedan ingresar y consultarlo en la página del repositorio de la universidad. A raíz de todos estos procesos y conocimientos, pues digamos que tuvimos la oportunidad de tener contacto directo con la Fundación Natalia Ponce de León, que durante el año 2018 nosotros ya veníamos como grupo de investigación trabajando el enfoque de las violencias de género específicamente en relaciones adolescentes. A Natalia se le presenta la oportunidad de una financiación con la Fundación Avon para Colombia en su momento, y lo que hicimos fue presentarle al presidente de la compañía 3 posibles propuestas que tenía la fundación, y finalmente la propuesta que surge pues es esta propuesta que les vamos a presentar el día de hoy. Nuestra propuesta específicamente se basa, como tú lo decías, en trabajar en violencias de género, pero nosotros no queríamos, digamos que con todo ese ejercicio que hemos venido haciendo en el programa, identificar qué se está haciendo a nivel mundial, qué actividades o programas o estrategias de intervención se están haciendo. Encontramos que la mayoría se basan, si bien en temas de atención a las víctimas, especialmente mujeres en edades adultas, cuando mirábamos que se trabajaba en chicos y chicas adolescentes, pues no hay como muchas cosas que tú encuentras. Y aquí es importante hablar de esto porque desafortunadamente cuando hablamos de las violencias contra las mujeres, especialmente en las relaciones de pareja, pues ya identificamos esas formas de violencia en las relaciones de noviazgo o de las relaciones. Saben que los chicos y las chicas empiezan a llamar sus relaciones de pareja diferente, donde transitan y donde se empiezan a identificar formas de violencia que muchas veces es fácil reconocerla entre los chicos, pero muchas veces no, porque ustedes saben que acá hay pues hoy un tema de normalización de violencias que ocurre en todo este tema. Entonces, nos financiaron el programa, nos dieron 500 millones de pesos con este proyecto. Pues lo que hicimos fue comenzar a establecer, como tú lo decías, una maleta pedagógica, era construir unas estrategias en las cuales nosotros, en el marco de toda esa experiencia, de poder pilotear el programa, de poder validarlo con expertos y expertas, de poder empezar en cada una de ellas desde una investigación, acción participativa. Ustedes acá ven algunas fotos de todo el ejercicio que hicimos, acaban de encontrar fotos de la intervención que hicimos en Balú y en Bogotá. Empezamos a mirar, pues los chicos, cómo nos retroalimentaban esta estrategia. Nosotros principalmente lo que buscábamos era generar habilidades que permitieran construir relaciones afectivas equitativas entre los chicos y las chicas, especialmente porque digamos que cuando hicimos todo este ejercicio de reconocer las violencias, pues las violencias son aprendidas. Y desde ahí entender que las violencias son aprendidas, no solamente por modelo, por instrucción, por experiencia. Cuando estos chicos y chicas llegan a tener ya 15, 16, 17 años, pues vienen con unos preconceptos y unas creencias y actitudes frente a lo que significan las mujeres, frente a lo que significan los hombres, la forma en la que tienen que darse las relaciones de pareja, en las cuales tú ya empiezas a mediar específicamente todo ese tipo de situaciones y creencias e imaginarios sobre cómo definitivamente se normaliza y se naturaliza la violencia contra las mujeres. Nuestro proyecto específicamente se basó en las edades de 15 a 19 años. Muchas personas nos preguntan, bueno, pero ¿por qué no más chiquitos, no más grandes? Por 2 razones fundamentales. La primera es porque Colombia establece en el marco del Código Penal que cualquier conducta sexual con menor de 14 años se configura una violencia sexual, y hablar de este tipo de temas y encontrar que podíamos tener chicos y chicos que han tenido relaciones sexuales antes de los 14 años, pues nos llevaba éticamente a tener que abordar las problemáticas de forma diferente, entre esas tener que activar una ruta institucional, porque digamos que en el momento cuando tú trabajas con población, ya sea a nivel individual o colectivo, pues cuando tú eres conocedor de un caso, pues llevas a tener que denunciarlo e informarlo y también hacer activación de rutas. Entonces, lo que quisimos era, nosotros como nuestra intención no era esa, nuestra intención principalmente
era poder llegar y abordar y prevenir estos temas, poder escuchar a los chicos en sus formas de cómo han construido las formas de violencia, cómo se relacionan, cómo, por ejemplo, crean esos imaginarios del amor romántico. Decidimos en un espacio mucho más abierto, en el cual pues el Comité de Ética de la Universidad nos aprobó tanto el consentimiento y el asentimiento para padres y chicos y chicas que participaron, poder trabajar con esto. Pero principalmente también teníamos un interés particular y era centrarnos en instituciones educativas, porque si bien nuestra maleta pedagógica, algunos de ustedes van a empezar a ver algunas piezas en las fotos que les traje, es una maleta que se basa directamente en el proceso de adquisición de habilidades. Nosotros lo que queremos y lo que hemos venido pretendiendo con el programa es dejando todo lo que tiene que ver con capacidad instalada en el territorio. Entonces, este diseño de esta maleta se trabaja anteriormente cuando comenzábamos a aplicar los talleres con los profesores y profesoras, con personas de la Secretaría de Salud, porque nosotros digamos que, como les decía, como nuestros programas y proyectos que hemos sacado con el grupo de investigación siempre tiene que tener estrategias de articulación intersectorial, pues teníamos que trabajar con alcaldías de cada una de las ciudades y con secretarías de educación y con las instituciones educativas, principalmente instituciones educativas públicas donde la misma institucionalidad en cuanto a la Secretaría de Educación nos decía queremos trabajar en estas instituciones educativas para poder nosotros entrar a abordar pues en ciertas poblaciones que tienen vulnerabilidad. Entonces decirles que nosotros nos proyectamos para trabajar en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. Lo logramos, digamos que eso fue todo el 2019, tuvimos la oportunidad antes de la pandemia estar en cada una de las ciudades, trabajar por ciudad con 4 colegios que se priorizaron con la alcaldía, trabajar con autoridades locales, trabajar pues al lado de estos chicos y chicas que no solamente participaban en este ejercicio, por ejemplo esta foto es de la ciudad de Bogotá, sino que además también nos retroalimentaran y nos dijeran cómo podíamos ajustar esta estrategia. Finalizando el año, logramos llegar a Cartagena a una población como Barú, que es una población muy compleja. Allí tuvimos varias experiencias que fueron importantes para el equipo de investigación. Lo primero es que durante todos los talleres que nosotros dictamos, digamos, dictamos 4 talleres por cada una de las ciudades para chicos y chicas, 2 talleres para profesores y profesoras. En Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá nunca tuvimos chicas, por ejemplo, ni en estado de embarazo ni que fueran madres. Digamos que en estas ciudades ya hemos venido mirando los impactos que ha tenido los programas de prevención en salud sexual y reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a educación, el poder abordar estos temas específicamente en las diferentes ciudades, pero cuando llegamos a Barú, especialmente que trabajamos en 2 colegios, pues nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, que tuvimos acceso a chicas en estado de embarazo y muchas de ellas más. Entonces, aquellos pues que conocen Barú, que es una isla maravillosa que tiene la región del Caribe, pues vamos a encontrarnos que las situaciones de acceso a educación, lo que tiene que ver con esa normalización de violencias, el hecho de uniones tempranas en chicos y chicas adolescentes, pues se identifica mucho más allá. Nosotros teníamos proyectados llegar a 400 adolescentes, contarles que cumplimos prácticamente nuestra meta, llegamos al 85% de la población adolescente. Teníamos 116 réplicas de docentes y líderes que participaron con nosotros, cumplimos el 100% de la participación de líderes y lideresas y logramos llegar al 95% de los docentes que teníamos proyectados para trabajar. Es decir, hoy en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá y Barú cuenta específicamente con un grupo de docentes que fue más o menos 30 para cada una de las ciudades, donde lograron conocer este proyecto, conocer la maleta, nuestros enfoques, todo el ejercicio con el cual veníamos trabajando y finalmente digamos que se logró esta primera fase del proyecto. En el proceso de implementación, pues nosotros esperábamos que se generaran unas réplicas, las réplicas alcanzamos a hacerlas específicamente en la ciudad de Medellín, y a mí me llama mucho la atención Medellín. En Medellín encontramos un grupo de chicos y chicas súper empoderados en temas de derechos, haciéndose, digamos que discusiones muy críticas frente al rol que tienen las mujeres, especialmente el tema de los estereotipos de belleza, que como ustedes saben, pues Medellín, por todo el tema que maneja de modelaje, de lo que tiene que ver con ropa, lo que significó también la presencia de grupos
en lo que tiene que ver con las implicaciones del narcotráfico, pues hay, digamos que hay unos estereotipos muy marcados relacionados con lo masculino y lo femenino, especialmente en cosas de cosificación del cuerpo de la mujer. Y se daban esas discusiones críticas que nos parecieron súper interesantes porque entre ellos mismos se hacían los debates y se cuestionaban todo lo que tenía que ver con derechos. Logramos antes de la pandemia llegar a 200 adolescentes por réplicas. Realmente quien los hizo fueron dos ciudades, que fue Bogotá, en la cual dos docentes de uno de los colegios, pues dijo, nosotros nos quedamos con la maleta, trabajamos con la maleta, nosotros estuvimos en todos los procesos de cierre que hicieron el ejercicio y bueno, logramos hacer esto. Viene la pandemia, más adelante les voy a contar, y lo que hicimos fue virtualizar todo este proceso que nos permitiera tener mayor acceso. Estuvimos quietas prácticamente durante las diferentes procesos, digamos que durante los primeros meses estuvimos muy quietas porque pues obviamente todo, con todo este tema de la pandemia, pues no sabíamos qué iba a suceder. Y ese tiempo nos dio como para ir creando nuestra estrategia virtual y hoy contamos con un curso que es un poco más reducido en tiempo, con las mismas lógicas y trabajos que desarrollamos y que de alguna otra forma lo que permite es que podamos tener mayor acceso en términos de la población que puede llegar a ser beneficiada. Todo este programa, pues digamos que tenemos que darles gracias específicamente a nuestros aliados, especialmente Avon estuvo con nosotros mediante la agencia de comunicación de Datis, el reconocimiento que se hizo con la Fundación Natalia Ponce de León, por ejemplo, en la ciudad de Cali, el alcalde estuvo acompañándonos en la actividad de cierre, más adelante posiblemente ven alguna foto con él, y en ese momento, como ese agradecimiento que tuvimos por parte de las instituciones, de los chicos y chicas en participar en este ejercicio y logramos tener un impacto de casi 30 artículos de prensa a nivel nacional y varias búsquedas, por ejemplo, virtuales de más o menos 200 búsquedas durante ese año sobre informarse qué era nuestro programa Por mí, por ti, por los dos. Entonces, a raíz de eso, montamos nuestra aula. Es un aula que cuenta actualmente con los 5 talleres: Escucha mi cuerpo, sexualidad y sentidos, roles y estereotipos de amor propio, amor romántico, empoderamiento y derechos humanos, autoconocimiento, bienestar. Y es un programa que lo que hizo fue recoger toda nuestra experiencia del 2019, montarlas en unos módulos en el aula virtual que tenemos en la página de la Fundación de Natalia Ponce de León, y lo que hacemos es que los chicos y chicas se pudieran inscribir, pudieran ingresar y ellos mediante programas de autoaprendizaje entraban a este tipo de actividades y tenían encuentros sincrónicos con el equipo para poder como resolver estas dudas. Lo interesante de todo este ejercicio fue que nos acompañaron los mismos profesores que estuvieron con nosotros capacitados y bueno, logramos tener prácticamente un impacto de más de 1.500 personas durante el 2000, casi desde julio a diciembre y de enero a julio, agosto, que terminamos la primera fase del proyecto y comenzamos la segunda fase del proyecto, también pues financiada por él. Nosotros nos basamos específicamente en 3 conceptos claves para abordar el tema de las violencias contra las mujeres en las relaciones de pareja de los chicos y chicas. Lo primero es hablar de reconocer nuestro cuerpo, pero un reconocimiento de nuestro cuerpo desde los sentidos, saber que ese cuerpo habla, que ese cuerpo siente, que ese cuerpo ve, que ese cuerpo huele. Y para nosotros era supremamente importante conectar a los chicos y las chicas de nuevo con esa sensibilidad que tiene el cuerpo, un poco para también hacerlos entender que la violencia duele, que la violencia no solamente es física, no la siente solamente la piel, la violencia también se ve, se oye, se huele. Entonces, en este primer ejercicio, pues trabajamos específicamente eso. En el tema de roles y estereotipos y amor propio, era empezar también como a romper todo ese tipo hegemónico que nos ha traído la heterosexualidad y esos modelos heteronormativos relacionados con lo femenino y lo masculino, y ver cómo de alguna otra forma esos cuerpos que están vestidos, que expresan una identidad, pues son cuerpos que también han estado estereotipados por la sociedad y que queríamos era romper como con todo ese tipo de argumentos y normalización de la violencia.
Por otro lado, entonces trabajamos todo el amor romántico. A mí este es uno de los talleres que más me encanta, sobre todo porque realmente se pegan las fibras de cada uno de nosotros y entre esas pues también en el mío en relación a cómo nosotros vivimos nuestro amor y esos amores románticos de los y las adolescentes, de la adolescencia misma por la cual todos hemos pasado y cómo finalmente normalizamos muchas formas de violencia. Y aquí, bueno, se han venido utilizando varios términos y es buscar un amor mucho más basado en la confianza, en el respeto, en la autonomía, en entender que esas relaciones emocionales que tenemos con los chicos y chicas o la forma en la que me relaciono con el otro, pues también genera unas formas de aprendizaje en mí y que también contribuyen como a esos planes de vida o proyectos de vida que yo tenga. También un poco sin llegar a ese tema, pues lo que buscábamos era, por ejemplo, prevenir embarazos no deseados o no planeados y también empezar a abordar otro tipo de cosas relacionadas con lo que llamamos el amor romántico. Entonces, a mí este taller me encantaba y me gusta todavía muchísimo porque también miramos cómo desde lo social y cultural en los espacios en que los chicos y chicas están inmersos, como por ejemplo el hecho de participar en reuniones sociales, se utiliza música como por ejemplo el reggaetón, donde definitivamente cuando analizamos ya específicamente sus letras, pues empezamos a darnos cuenta que hay una cosificación del cuerpo de la mujer, donde nos damos cuenta que definitivamente lo que se hace es normalizar y naturalizar la violencia. Por otro lado, hablamos de empoderamiento de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Es algo que definitivamente tenemos todos y todas que aprender independientemente si somos adolescentes, si somos psicólogos y psicólogas, es que tanto reconocemos nosotros nuestros derechos, que tanto muchas veces hay cierto tipo de comportamientos y decisiones que están relacionadas con la forma en la que yo reconozco ese derecho y lo tengo. Entonces hablamos mucho de la dignidad humana y cómo esa dignidad humana parte de reconocer al otro como una persona que merece absolutamente todo el respeto. Entonces, este ejercicio también era interesante, sobre todo porque nos dimos cuenta que definitivamente todavía nos falta mucho camino para lo que los chicos y chicas reconozcan, por ejemplo, qué es un derecho sexual y qué es un derecho reproductivo. Y por último, trabajamos el taller de autoconocimiento bienestar mujer. Trabajamos con la persona que ha venido liderando muchos procesos a nivel nacional en los temas de higiene menstrual y lo que tiene que ver con derechos menstruales, que es Isis Estígaro, que es una antropóloga que hace poco también sacó un libro sobre menstruación, en la cual lo que buscábamos era incorporar a los chicos y chicas en temas de menstruación, teniendo en cuenta que alrededor de la menstruación hay muchas creencias que no solamente tienen los hombres y las mujeres, frente a lo que significa esa misma menstruación. Entonces lo que hacíamos era como hacer reflexiones frente a esa experiencia menstrual en la cual pues los chicos y los chicos tenían formas diferentes de percibir. Entonces, un poco para contarles, el primer taller Escuchando mi cuerpo y desarrollo psicoafectivo, sexualidad y sentidos, lo que buscaba era empezar a entender específicamente, y acá les traen como para que miren nuestras piezas y de lo que está conformado la maleta, logramos tener unas piezas que tratábamos de que fueran lo más, digamos, parecidas posibles, porque ustedes saben que cuando yo miro estas piezas, yo solamente por el pelo largo ya digo, esta es una mujer y el que está al lado de pelo corto es un hombre, ¿sí? Y más adelante lo que buscábamos era llegar y decir, porque yo empiezo con estas son las características a identificar que los hombres tienen el pelo corto y las mujeres tienen el pelo largo, un poco en esas formas de construcciones sociales frente a la que las personas expresan sus identidades de género. Entonces aquí específicamente trabajamos con dos cosas, aquí como ven que aparecen este tipo, el cerebro y el corazón, también lo teníamos en los talleres y lo que queríamos mostrarles a ellos es que independientemente de esas diferencias que podían presentarse en los cuerpos de hombres y mujeres, especialmente con esas características biológicas que yo tengo. Si ustedes se dan cuenta, acá dice la presentación pasa los órganos masculinos para la de pelo largo y los órganos femeninos para el pelo corto, era poderles hacer entender que independientemente de los órganos sexuales, compartíamos dos órganos específicos que son importantes, que son los que nos permiten sentir, que es el tema del corazón, lo que sienten las emociones,
donde se ubican en ese corazón rojo y lo que nos permite entender las situaciones o comportamientos o raciocinios que yo tengo para poder analizar diferente las situaciones y es el hecho de compartir el mismo corazón y el cerebro. A raíz de estos cuerpos y de poder entender que definitivamente aprender de los órganos sexuales, saber, es mucho más común, por ejemplo, que los chicos tengan la oportunidad de reconocer sus órganos sexuales a diferencia de las chicas, porque pues finalmente muchos de sus órganos son internos, era la oportunidad de poder explorar estos temas. Y aparecían preguntas muy interesantes. Yo recuerdo una vez en un taller que acompañé en Medellín, un chico se me acercó muy tímido después de que habíamos trabajado con estos cuerpos y me pregunta, yo quiero que me aclares si realmente el clítoris de la mujer es un pene, ¿sí? Entonces, miren que esto permite, digamos que nuestra estrategia alrededor de estos cuerpos, de poder identificar esos aparatos reproductores, es decirles que el sexo, si bien es biológico, es un sexo que se transforma socialmente y culturalmente, que más adelante en nuestra adolescencia y mucho más adelante en nuestra adultez, pues va a permitir construir sobre el quién soy yo, el quién soy yo como hombre, el quién soy yo como mujer, o el que soy yo que decide no ubicarme en representación de alguno de estos sexos. Alrededor de esto, pues teníamos, hablamos de varias cosas como por ejemplo, las relaciones sexuales, la menstruación, el placer, lo que tenía que ver con las relaciones de pareja, lo que tenía que ver con métodos anticonceptivos y un poco lo que queríamos preguntarles a ellos estos cuerpos que sienten cuando hablamos de relaciones sexuales, cuando hablamos de placer, cuando hablamos de anticonceptivos, de menstruación, qué es lo que nosotros sentimos. Y un poco queríamos que ellos nos expresaran si esa emoción y ese cuerpo, ese corazoncito sentía alegría, tristeza, rabia, miedo, asco, qué era lo que sentía, que era una de las cosas que más nos llamaba la atención, porque ustedes saben que lo que uno pensaría es que ante la menstruación haya cierto tipo de emociones encontradas, por ejemplo, con el tema del asco, que es una de las emociones que menos encontramos en estos ejercicios. Digamos que encontramos, por ejemplo, para temas de la menstruación, el tema que tenía que ver con la curiosidad. ¿Sí? Entonces, esa fue una de las adecuaciones que se hizo a estas fichas era incluir el tema de la curiosidad, porque cuando empezamos a trabajar sobre ellas nos decían, no, a mí me pareces como curioso. ¿Y a quién le generaba la curiosidad? A los chicos especialmente. A las chicas hay veces decía, yo lo que siento más que asco y rabia es una sensación como de jartera, en el cual pues obviamente para mí el hecho de estar menstruando pues tiene unas implicaciones totalmente diferentes. Y lo mismo abordábamos temas de sexualidad y de relaciones de pareja. En el segundo grupo que trabajamos todo el tema de roles, estereotipos y amor propio, y acá lo que buscábamos era poder trabajar como esas identidades de género y expresiones de género que se construyen durante toda pues la niñez, la adolescencia y ya ellos pues en ese ejercicio mismo en la adolescencia de poder hablar de cómo se sienten, de poder expresar, por ejemplo, sus orientaciones sexuales, de querer asumir expresiones que pueden o no estar relacionadas con su sexo o sus identidades, trabajamos específicamente en el sistema género para que ellos pudieran entender que esos cuerpos que hasta ahora tenían 17, 18, 19 años, ya tenían formas de división sexual del trabajo, como por ejemplo el reconocer, les hacíamos una actividad que les preguntábamos, bueno, ¿y los hombres qué hacen? ¿Y las mujeres qué hacen? E indudablemente ellos a los 18 años ya tienen muy claro que los hombres, por ejemplo, hacen ciertas actividades que están relacionadas con la fuerza y las mujeres están relacionadas con actividades que están mucho más centradas en el cuidado. Hablábamos de la cosificación del cuerpo de las mujeres en el sentido de empezar a mirar, y bueno, más adelante les traigo un video de un chico que nos llamaba mucho la atención porque nos decía a nosotros en todo este ejercicio, yo he aprendido en mi casa, en la forma en la que se relacionan mis hermanos, la mayoría son hombres, que definitivamente el cuerpo de las mujeres es como si fuera un objeto, ¿sí? Y se convierte en un objeto sexual. Y al convertirlo en un objeto sexual, pues digamos que en ese tema de las relaciones sexuales, pues me va a llevar a permitir trabajar, empezar a normalizar ese tipo de violencia. Hablamos de la heteronormatividad, hablamos de modelos hegemónicos masculinos y femeninos en los cuales pues se basan esas relaciones. Entonces, después que trabajábamos estos cuerpos desnudos, encontrábamos el cerebro, el corazón y todo, lo que
hacíamos era vestirlos, los vestíamos muy parejos, ¿no? Digamos, si tuviéramos la misma ropa, y el mismo jean y diferentes zapatos, entonces muchos de ellos de nuevo, pues las características biológicas podían estar relacionadas con el cuerpo. Y aquí definitivamente lo que abordábamos con ellos era cómo consideras que se comportan las mujeres, cómo se comportan los hombres, y aquí empezamos a ver esas regulaciones de comportamientos especialmente sexuales. Y esto era un poco para empezar a incentivar lo que tenía que ver con el abordaje del amor romántico. Entonces, a las mujeres les damos ciertos permisos en lo que tiene que ver con su sexualidad, en lo que tiene que ver en términos de la forma en que se relacionan sus entornos, no solamente con su familia, sino con sus relaciones con los pares, y lo mismo pues ocurría con los chicos y chicas. Entonces ya después de que mirábamos como todo el tema de rótulos, podían ellos entender que se podía romper, que una chica puede tener el pelo corto, un chico puede tener el pelo largo. Acá abordábamos temas, por ejemplo, de intersexualidad, de personas trans, de personas transexuales, que además de ellos siempre preguntan sobre ese tipo de temas porque no les queda como muy claro qué es lo que ocurre con esas formas diversas que tenemos actualmente. Era poder llegar y entrar a lo que significaba el amor romántico y la construcción del significado. Como les decía, eran los talleres que más nos gustaban. Ustedes han visto nuestras imágenes, contamos con una diseñadora de la Universidad Javeriana que actualmente hace parte del equipo de Por mí, por ti, que fue quien nos ayudó. Si ustedes se dan cuenta, tratamos de ser muy cuidadosos con las imágenes y poder, digamos, que trabajar con imágenes que fueran específicamente muy cercanas a los chicos y chicas. Entonces aquí lo que hicimos específicamente era poder ya empezar a hablar de esas relaciones sexuales en un corazón rojo, quien no ha tenido, en una tarjeta, quien no ha tenido, en el cuaderno, quien no ha tenido ese corazoncito rojo, en el cual se relaciona mucho con ese amor romántico que hemos aprendido socialmente. Y lo que buscábamos acá era poder entender o poderles trabajar con ellos y comprender y construir formas diferentes de relaciones desde la autonomía, el compromiso y la intimidad. Y de ahí hablábamos de varios conceptos importantes como la amistad, el noviazgo, la terminación de la relación, sobre todo específicamente porque encontrábamos que muchas chicas en todos estos discursos y diálogos que teníamos en nuestras actividades nos decían donde yo empiezo, si bien yo reconozco algunas formas de violencia en el noviazgo, cuando realmente explota estas formas de noviazgo y cuando terminamos esas relaciones afectivas. Y aquí entonces, cuando lo extrapolamos en términos de datos, en lo que ocurre el feminicidio en Colombia, en lo que ocurren las violencias de pareja, empezamos a darnos cuenta que juega un papel importante cómo estamos asumiendo con los chicos y chicas, especialmente los hombres, la terminación de las relaciones sexuales. Y ahí jugábamos con lo que les decía, con canciones que ellos escuchan, escogíamos unos reggaetones, les decíamos a ellos qué reggaetón quieren escuchar, digamos que partíamos del hecho de lo que ellos estaban escuchando y empecemos a analizar cómo en un sistema de género encontramos cosificación del cuerpo, distribución sexual del trabajo, cómo hablamos de roles heteronormativos, y eso les permitía a ellos como ya entender todo este proceso. Trabajábamos con la reconstrucción de frases como él es mi media naranja, mi amor solo pertenece a una persona y esa persona eres tú, te celo porque te amo, que es digamos que algo que nosotros hemos venido deconstruyendo en todo este ejercicio, y es que finalmente uno no puede ver los celos como algo tan normal y tan normalizado cuando sabemos que ese es el primer disparador o los primeros sentimientos y emociones que conllevan posiblemente a todo el tema relacionado con las violencias. Entonces aquí era preguntarles a ellas cuando hablamos de celos, ¿de qué estamos hablando? Y muchas de ellas nos decían, no, es que, por ejemplo, él está pendiente de mí porque me recibe el celular, él está pendiente de mí porque me pregunta para dónde voy, y empezamos a mirar cómo confundimos esos celos con lo que tiene que ver con las relaciones de control. El otro, porque te quiero, te aporreo, fue una de las frases para contarles un poco que nos tocó transformar en cada una de las ciudades en las que estábamos. El aporreo, por ejemplo, fue una de las palabras que fácilmente no quedaba de comprender. Entonces ellos muchos nos decían, bueno, ¿qué se entiende por aporreo?
y cómo quisiéramos, cómo se llamaría acá, y cada uno como que hacía la construcción de esas frases, y el hombre propone y la mujer dispone, que es otra frase que se utiliza mucho, y ahí también ellos hacían, identificaban esos roles desde lo femenino y lo masculino, en esa implicación social de lo que significa el amor romántico. Luego abordábamos temas de derechos humanos, aquí los poníamos a que ellos pudieran mirar 5 casos relacionados con el tema de acceso a métodos anticonceptivos para menores de edad, lo que tenía que ser con el acoso sexual que se puede presentar, por ejemplo, por parte de una persona adulta a chicas adolescentes, el hecho, por ejemplo, muchas veces de una chica que tengamos en estado de embarazo y que ha sido, por ejemplo, prácticamente socialmente retirada de la institución educativa. Hoy actualmente eso no se puede hacer, pero muchas veces lo que encontramos en estas construcciones sociales es que terminan retirándose de sus instituciones educativas, más por esa presión social y por esas normas no explícitas directamente de cuestionarla y culpabilizarla por el hecho de estar embarazada. Entonces hacíamos análisis sobre eso, hablamos un poco de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y de lo que significaba, por ejemplo, cuando muchas veces las chicas especialmente asumen una sexualidad responsable, que también digamos dentro de los derechos que tienen de la autonomía, siendo mayores de 15 años lo pueden asumir y lo pueden asumir desde la responsabilidad, teniendo en cuenta toda la información y la toma de decisiones, como este tipo de situaciones, pues también le cuestiona todo lo que tiene que ver con cierto tipo, por ejemplo, de comentarios, como el ser perra, ser zorra, y trabajamos sobre cómo estas formas, no solamente en las cuales yo estoy violentando a las mujeres, también estoy estableciendo una implicación más en cómo yo establezco lo que es un perro y una perra, ¿no? Entonces, digamos que ellos también trabajaron dentro de este ejercicio. Trabajamos todo lo que tenía que ver, lo que les decía de autoconocimiento y bienestar mujer. Fue supremamente interesante trabajar este ejercicio. Los chicos al principio, los hombres súper afanados, como demasiados angustiados por el hecho de tener que hablar de la menstruación. Y la primera pregunta que les decíamos es, ¿cuántas mujeres hay en tu casa y cuántas crees de ellas que menstruan, ¿no? Entonces ellos decían, no, es que yo vivo con mi hermana, yo vivo con mi mamá, claro, sí, nosotros sabemos que todas menstruan, pero aquí también queríamos hacer una reflexión y una reflexión no solamente específicamente relacionada con la menstruación, sino también con esos imaginarios en los cuales muchas veces se vuelve un comentario ofensivo para la mujer, decirle, es que como estás en tus días, como es que ahora no le puede hablar porque como está premenstrual y ese tipo de cosas. Pero también les hicimos hacer un análisis sobre las dificultades que tienen muchas niñas en el país, especialmente aquellas que dejan de estudiar por el solo hecho de estar menstruando, porque no cuenta con los recursos para comprar una toalla higiénica, porque posiblemente llega a su colegio y el colegio no, porque no cuenta con servicios de acueducto y agua que le permita, por ejemplo, tener una limpieza adecuada de su salud menstrual. Entonces, todo este tipo de cosas las incluimos en este taller para que ellos pudieran trabajar. Una vez ellos recogían todas estas experiencias que teníamos, hacíamos una exposición de arte por cada uno de los temas. Ahorita posiblemente vamos a ver algunas fotos de ese ejercicio y lo que hacíamos es que cada uno de ellos pudiera presentar su trabajo, es decir, hacían carteleras, trabajamos de ser muy lúdicos, de, ustedes vieron en algún momento el pajarito que utilizamos, que es un colibrí, que es pues nuestra insignia del programa para trabajar todo el tema desde el origami, la reflexión que tiene que ver con temas con el coliflor, con el colibrí es el único pájaro que vuela hacia atrás y hacíamos todo ese ejercicio de entender el colibrí para poder trabajar ese ejercicio. Durante, como les decía, en el 2021 todos estos ejercicios pues se virtualizaron en el programa de 4 horas. Nuestra meta era llegar a 2.000 personas formadas, logramos llegar a 1.500 personas formadas y bueno, y ahí seguimos trabajando en este ejercicio. Trabajamos 2 libros virtuales que los dejamos en el aula en medio de PDF, que es un libro de Por mí, por ti, donde los chicos pueden trabajar y ampliar el conocimiento relacionado con los temas. Y el otro es el libro que tenemos para permitirles a ellos saber, pues, usuarios, trabajar todo lo que tiene que ver con cómo acceden a nuestra actividad.
Voy a dejar de compartir aquí un minuto porque tengo un video que quiero mostrarles en todo el proceso de sistematización. Todas estas fotos hacen parte de ese ejercicio que nosotros hicimos en el país y que, bueno, arrancamos. Ahora les voy a contar cuando terminemos. Es un programa que a raíz de todo, pues estos beneficios que trajimos y resultados importantes, me confirman porfa que están viendo mi pantalla. Se ve perfecto, se ve Ok. el video. Sí, Entonces, el BON decide financiarnos este año y firmaron otro sí con el programa y vamos a comenzar la implementación con los colaboradores de Avon, un poco pensando en cómo ampliar esto más a población adulta, especialmente aquellos que tienen chicos y chicas adolescentes. Entonces voy a dejar el video para que ustedes puedan ver ya el resumen de nuestros resultados. Los y las jóvenes de Colombia, entre los 15 y 19 años de edad, hoy piensan distinto. Y gracias a ello, podemos decir que con el programa Por mí, por ti, por los dos, se contribuye a prevenir las violencias contra las mujeres en las relaciones de pareja. Me cambió mi percepción de cómo veo a las mujeres y también mi vida en un futuro, porque yo era uno de los que pensaba que veía a la mujer como un objeto y como una carga, pero ahora veo que la mujer es mucho más importante que eso. Yo considero que es importante este proyecto para que cada mujer aprenda que en una relación solamente debe haber respeto, cualquier agresión, sea física o verbal, y no se... Erradicar los estereotipos y las creencias impuestas por una cultura que legitima y perpetúa las violencias contra las mujeres. Fue la razón por la que la Fundación Avon, la Fundación Natalia Ponce de León y la Universidad El Bosque se unieron. La meta, diseñar y validar una estrategia de prevención en violencias contra las mujeres, basada en el aprendizaje lúdico-pedagógico en la etapa cuando comienzan las relaciones de pareja, la adolescencia, y desterrar así el machismo que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad. Recuerdo todavía nuestras primeras reuniones cuando hablábamos de cómo validar esta hipótesis para poder atacar, reconociendo las señales, cambiar estos comportamientos, y hoy vemos materializado este proyecto en una realidad, en esas conductas, en esos testimonios, realmente con una gran ilusión. La Fundación Avon para la Mujer y Avon donaron hace un año 500 millones de pesos para poder fundamentar este proyecto, como parte de su convicción de que seguimos trabajando para poder reducir drásticamente la violencia. Por mí, por ti, por los dos, promovió entornos más equitativos e incluyentes, fortaleció habilidades de comunicación y resignificó el amor romántico para construir relaciones de pareja afectivas y autónomas, desde un enfoque de derechos y de género. Trabajamos autonomía, empoderamiento, autoestima, pero sobre todo lo que les enseñamos es que hay que identificar de forma temprana las formas de violencia en las que nos relacionamos, especialmente en sus relaciones de pareja, pero sobre todo que aprendan a construir vidas con proyectos en los cuales ellas se pueden dar cuenta que pueden creer en sus sueños. Impacto del programa. Directo. 700 adolescentes de 15 a 19 años de edad. 128 formadores, formadoras, líderes y lideresas. Indirecta. 4.500 personas. Para un total de más de 5.000 personas impactadas. Qué interesante ver cómo se apropiaron del contenido, cómo están desmotivados para seguir el proceso de multiplicación, y lo que me decían, a partir de hoy mis relaciones con mis amigos y mis compañeras va a ser de respeto y solidaridad. Qué bonito programa, muchísimas gracias. El programa quiso ir más allá de la aplicación directa y contempló dentro de su implementación el dejar conocimiento instalado en el territorio. Docentes, facilitadores en cada región, así como esas, recibieron los contenidos y aprendieron a continuar aplicándolo en sus comunidades. Estuve en el taller de formadores y formadoras, es una experiencia maravillosa y que el conocimiento y posibilita llegar a otros, trascender y dejar huella en los demás también, para que entre todos podamos comprender y erradicar que la violencia contra las mujeres, la violencia de género no es una opción, no es un camino. Llegar
la institucionalidad fue clave para el positivo resultado logrado, tanto cuantitativo como cualitativo. La articulación, la escucha, permitió adoptar los contenidos, los materiales y las metodologías. Por mí, por ti, por los dos, fue acompañado y validado en cada ciudad por entes gubernamentales, quienes luego de ver su aplicación aplaudieron la iniciativa. Hemos podido encontrar que tiene todos los componentes para que se repliquen las instituciones educativas. Es una eliminación de violencias, son unos talleres maravillosos. Llegar desde la prevención en las instituciones educativas es un gran logro, es un gran avance, porque esto lo que nos va a marcar es que a largo plazo los hombres y las mujeres tengan unas relaciones más amorosas y no hayan tantas violencias contra las mujeres. A este impacto en territorio debemos sumar el de las personas que llegamos en eventos donde compartimos esta experiencia, el de las miles de personas que a través de sus redes sociales compartieron contenido sobre el programa y el de los medios de comunicación que amplificaron este mensaje y generaron reflexión de manera decidida. Hoy invito a todas las mujeres a que no callen, que de verdad hablen. Si yo me hubiera quedado callada, pues mi historia hubiera sido un paisaje con unas miles de historias, y que nos demos cuenta que hay muchos tipos de violencia, como la económica, la psicológica, la física, la verbal. Entonces, pues no callemos, y pues también invito a los hombres a que hagan parte de esta causa. Contribuir a eliminar las violencias contra las mujeres es nuestro compromiso. ¿Y el tuyo? Por mí, por ti, por los dos. Bueno, ahí ya les mostramos algunos de nuestros resultados y decirles que nos vamos con toda en nuestra segunda fase del programa. Es un programa que va a seguir trabajando de alguna otra forma en el desarrollo de las metodologías. Un poco como les decía, es una fase para colaboradores de todo el BON para Colombia, Ecuador y Colombia. La idea es poder llegar con ellos y poder también validar este tema específicamente en adultos, porque una de las cosas que nos decían los chicos y las chicas es, me gustaría que mis papás tuvieran la oportunidad de ver todo este material y hacer parte de este ejercicio. Entonces, pensando en eso, pensando que Avon es una de las compañías que vende por catálogo a nivel mundial con más proyección, pues decidimos empezar a formar a todas esas vendedoras y colaboradoras por catálogo que tienen muy probablemente contacto con mujeres en diferentes zonas. Ustedes saben que un catálogo llega a una oficina, llega a una finca, llega a una empresa, llega a un colegio, y la idea es que en la medida que ellas puedan identificar y detectar estos casos, pues puedan en un momento hacer atención en primeros auxilios psicológicos y activación de rutas. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Gloria Pilar, como siempre, agradecidos con su compartir de todo este conocimiento y de esta construcción. Yo he tenido el privilegio de conocer el programa desde sus inicios, desde antes de... Sí, señora. Y realmente ver en dónde va es una maravilla. Ojalá se pueda replicar en muchísimas instituciones de educación, porque pues es todo un cambio de paradigma, y tener toda esta generación formada de tan buena forma pues sería ideal, ¿no? Utópico, pero pensemos que este programa, con todo ese apoyo que ha tenido, con ese beneficio de hacer esas alianzas academia, empresa, que me parece una maravilla, el patrocinio que han tenido de Avon y de la fundación de Natalia Ponce, pues ver los avances que han podido realizar, definitivamente como investigación, pero como programa también ya aplicado, que me parece interesante resaltar aquí la responsabilidad social del ejercicio profesional. Esto es de verdad que es encantador poderlo escuchar, nos llena de esperanza, nos llena de satisfacción, porque con tanta violencia que vemos decimos, ¿qué se está haciendo? Pues se están haciendo cosas como estas que son de muchísimo valor. Yo tengo una curiosidad, esto sí es pura curiosidad. Cuando tú hablabas de pronto de, por ejemplo, de la experiencia de escuchar el reggaetón, quizá en Cartagena, me imagino, o en Barranquilla. Sí.
Y Y en que Medellín, Florita, que- en Medellín es impresionante porque la mayoría de reggaetoneros que tenemos en Colombia, que además son muy famosos, pues son paisas y ellos tener que escuchar sus canciones, pues también les ayuda un poco como a desmitificar todo esto. sí, poder, digamos que escuchar, eso como ejemplo, ¿no? Es un Ujú. ejemplo, pero ¿a dónde voy yo? De pronto, ustedes que han tenido oportunidad de ver adolescentes de distintos contextos culturales del país, porque es que una cosa Sí, es hablar de Medellín, otra cosa es hablar de Cali, otra cosa es hablar de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla. Bueno, digamos que ustedes ya tienen de pronto como una caracterización del comportamiento de los adolescentes de cada región, porque yo pienso que hay cosas que sí. son muy culturales, ¿no? Y que de pronto que me imagino que ese factor cultural deben tenerlo ustedes en cuenta para hacer adaptación del programa un poco al contexto, porque pues definitivamente ya si estudian, si lo aplican en otras regiones, en Nariño, ¿sí? En Cauca, en los llanos, en Santander, pues ustedes van a ver que las diferencias son enormes, ¿sí? ¿Qué han Sí. hecho en ese sentido? Bueno, nosotros ya estamos haciendo cierre para contarte, también por eso esta vez quise presentar el programa en su totalidad cómo fue. Ya estamos haciendo cierre a esta primera fase. Nosotros tratamos de hacer las piezas pedagógicas que fueran muy neutras. Por eso es que la primera actividad que hacíamos era con profesores y personas que trabajaban con los chicos y chicas. Uno, para poder decirles a ellos, esto es lo que tenemos, hagamos una primera adaptación. ¿Ustedes cómo creen que era un poco lo que les contaba de nombrar ciertas cosas, de saber si les va a quedar fácil comprenderlo, si ustedes creen que esto definitivamente, posiblemente ellos van a decir, no, esto ya lo hemos visto mucho? Pero cuando llegamos a interactuar con los chicos y chicas, definitivamente si encuentras unos comportamientos muy particulares. A nosotros nos llamó muchísimo la atención, a mí me llamó particularmente la atención los chicos y chicas de Medellín. Lo que te digo, nosotros en los colegios que estuvimos en Medellín tenían un nivel de poder abordar los temas desde una crítica impresionante. Es decir, muchas veces lo que encontrábamos en esos ejercicios de poder hablar de derechos es que eso, digamos que es algo que hay que reconocerle a Medellín y a sus instituciones educativas, es que han venido implementando en las diferentes aulas y eso tú lo ves cuando empiezas a interactuar con ellos. Cuando trabajamos en Bogotá, me llamaba mucho la atención. Bogotá tiene desde la Secretaría de Educación, eso no lo vimos en las otras ciudades, pero Bogotá sí lo tiene. Tienes de cuenta que un grupo de docentes específicos para abordar el tema de género. Eh, pero cuando nosotros llegamos a abordar el tema de género, eran chicos que todavía seguían siendo muy tímidos en la forma de expresar lo que querían hablar frente a ese reconocimiento. Pero sí veíamos algo muy particular y lo comentábamos con las chicas cuando llegamos a trabajar con ellos, es que tú ves a los chicos de Bogotá, no sé si es por el tema también del ambiente, el hecho que es una ciudad mucho más fría que las anteriores, es que tú todo el tiempo los ves muy bien puestecitos, ¿no? Es decir, en las fotos, si ustedes ven las fotos de las chicas, por ejemplo, de Medellín y lo que tiene que ver con las chicas de Bogotá, ustedes siempre las van a ver súper bien peinaditas, los chicos súper bien con su pelo corto, con la moñita, con ese tipo de cosas, que hace parte de esas identidades y expresiones de género, de estar como muy bien organizados. Y en la medida en que tú empiezas a hablar con ellos, también un poco el control del poder expresar ese tipo de situaciones. Y cuando llegamos a la costa, que realmente fue más en temas de la parte del Caribe, especialmente en Barranquilla, nosotros sí vemos la presencia específicamente de ciertas iglesias cristianas que ellos de alguna otra forma cuestionan un poco de los temas que estamos hablando. Y fue donde más nos cuestionaron por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que está por sentencia 355 y que teníamos que hablar que hay unos derechos establecidos para las mujeres para acceder a un aborto seguro. Y ahí sus explicaciones un poco siempre estaban muy relacionadas con el tema de la vida y Dios. Y cuando empezamos a mirar y a preguntarle a los profesores, ellos nos decían,
acá la mayoría de nuestros chicos, si no son todos, asisten a alguna iglesia cristiana, ¿sí? Y eso hace que el comportamiento en un momento determinado sea diferente y ante esas discusiones que se dan a estos temas, pues indudablemente también tienen otras lógicas diferentes de interpretación. Y por otro lado, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, nos pasó con los profesores de Barú, que tuvimos que entrar en un momento dado a establecer específicamente el reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales, porque en uno de los comentarios que hicimos cuando empezamos a explicar pues qué es el sexo, les decíamos acá, nacen los hombres, nacen las mujeres, y también Colombia reconoce el tercer sexo, y ahí sí fue como cuál tercer sexo, es que los hombres nacen hombres y mujeres, y nos llamaba mucho la atención porque desde la lógica que tú entiendes, si tú estás con ese tipo de representaciones y te encuentras con alguna situación, por ejemplo, por estigma y discriminación de un chico o chica que decida tomar otro tipo de identidades, pues se va a sentir violentado, posiblemente por la forma en la que su mismo profesor piensa o tiene arraigado ese tipo de situaciones. Y con Cali fue algo muy particular. Quiero dejar a Cali de últimas porque la mayoría de población de Cali que atendimos fue población afro. En algunos colegios teníamos mucha presencia de población afro, pero me llamaba mucho la atención en Cali, una actividad muy bonita que hicimos, es que cuando hicimos el ejercicio con Natalia, que Natalia se sienta y empieza a hablar con ellos, eran los chicos supremamente, las chicas supremamente empoderadas en el tema de la palabra. Y en un momento una chica se para y dice, nosotras como mujeres caleñas, mujeres afro, estamos cansadas de que nos estigmaticen, ¿sí? Nos estigmaticen, y nosotros podemos luchar, tenemos los mismos derechos. Y me llamaba mucho la atención cómo su discurso se ve desde lo que sí ha significado, por ejemplo, para la población afro, un tema de racismo, específicamente que ellos lo tienen, y pues el hecho de ser mujer negra y además de ser mujer y posiblemente en unas situaciones específicas que se pueden dar en la ciudad de Cali, pues digamos que su discurso también se ve específico sobre eso. Lo que nosotros buscamos entonces es que desde esas particularidades ellos pudieran expresar, tuvieran la oportunidad de hablar, de contar desde sus experiencias cómo se vive este tema de las violencias. Algo que sí fue un común denominador es que seguimos viendo presencia de violencia en las casas por parte de los padres hacia las mujeres, mujeres mucho más temerosas. Muchas de las chicas se nos acercaban, nos decían, a mí esto me pasa en mi casa, a mí me da mucho pesar con mi mamá y como el tema de que aguanta, mi mamá es la que se encarga de nosotros. Entonces vemos que de alguna otra forma la idea también con ellos era decirles, hay otras formas de relacionarnos, hay otras formas en las que definitivamente tenemos que reconocer también ese cuidado ejercido por las mamás, que desafortunadamente también las genera la misma estructura social, y estos chicos pues empezaban a hablar. Entonces, esas particularidades, sí, como tú lo dices, lo empezamos a mirar, y por eso tú vas a ver que toda nuestra maleta tiende a ser un poco más neutra, en el sentido que en el momento que hacemos los talleres podamos encontrar esas particularidades específicas que sean. Esa información la recogimos, todo lo tenemos sistematizado tanto en lo cual y como en lo cuanti. Vemos que todavía los chicos, cuando hicimos el análisis, como para contarles algunas cosas, entre el análisis de lo cuanti y el pretest post-test, todavía creemos que nos hace falta mucho más hablar de cuáles son los servicios que se prestan para la atención de derechos sexuales y reproductivos, o lo que tiene que ver con activación de rutas. Cuando hicimos el pretest, ellos tienen dudas, pero de nuevo cuando hacemos el post-test, son muy pocos los que logran entender y definitivamente puntuar un poco más en temas de conocimiento. Entonces, eso es de las cosas que uno tiene que entrar a fortalecer mucho más. Justamente yo quería hacer una anotación con respecto al comentario de esta adolescente que se anima a proponerte que de pronto incluya más adelante o de pronto integre también a los adultos con los adolescentes, pero no solamente a los maestros, sino de pronto a los padres de familia. Interesantísimo me parece, porque es que de pronto la violencia está más allá que de pronto en los mismos muchachos, ¿no? Entonces esa propuesta por parte de ellos mismos
pues hace, primero, evidenciar un problema que existe, pero además también esa necesidad. Yo Sí, siento que, bueno, qué maravilla, Gloria, o sea, que de pronto sí. ustedes deberían realmente recibir mucho más patrocinio, ayuda económica y todo para poder desarrollar este programa. Y además otra cosa, ¿no? Pienso yo como vincular muchos profesionales al programa para poderlo, Hacer. poder hacer muchísima mayor Sí, sí, capacitación, cubrir más partes del territorio colombiano. sí. Y resultados y sacar resultados escritos, manuales, de todo, porque es que todo el mundo está de acuerdo, yo creo, que la violencia es uno de los principales problemas de nosotros y estas expresiones de violencia de género, pues obviamente han sido del diario vivir nuestro, pero pienso que se han incrementado últimamente. Ok, Entonces la sí. necesidad es sentida. Felicitarte nuevamente, aquí siguen llegando felicitaciones, agradecimientos por tu exposición, siempre tan reconocida, pero tan justo ese reconocimiento, Gloria Pilar. De No, verdad que te Gloria, agradecemos mucho porque tú has sido además muy generosa con el Congreso, has participado en los 3 congresos que ha habido de diferentes maneras, tuviste tu taller precongreso que fue una maravilla, entonces te agradecemos mucho tu participación, pero nos gustaría pues obviamente seguir contando a futuro contigo para que nos sigas mostrando estos resultados de maravilla. Sí, yo espero ya el próximo año en el Congreso mostrar los avances que tenemos de la ruta de atención integral a mujeres víctimas de violencia de la comunidad NASA. Es un proyecto que incorpora todo el enfoque intercultural a lo que significa la atención en salud a víctimas de violencias, especialmente en comunidades indígenas. Estamos trabajando con 2 mujeres maravillosas del municipio de Insá, mujeres NASA, del Cauca, con las cuales pues hemos venido haciendo todo un proceso de incorporar ese enfoque de sus procesos de armonización espiritual, de la forma en la que se aborda la familia, lo que hace parte de su justicia propia, de cómo entra un sabedor o una sabedora o una partera a ser parte de una atención integral en violencias. Entonces, bueno, esperamos que ya el próximo año ese proyecto sí se nos quedó un poco quieto, está financiado por Colciencias y se nos quedó un poco quieto por la pandemia, pero pues una vez tengamos los resultados, con gusto estaremos ya presentando en el Congreso sus avances. Bueno, muchísimas gracias, Gloria Pilar, de verdad. Te agradecemos muchísimo, te felicitamos además por ese desarrollo, no solamente por la presentación de hoy, sino por el desarrollo de ese magnífico proyecto en la etapa en que va y la proyección que tiene a futuro. Entonces, muchas gracias. En nombre del Congreso, en nombre de la psicología de Colombia, nos sentimos orgullosos de que pertenezcas a esta disciplina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, invitarlos a seguir conectados, por favor, para las conferencias de la tarde. Me imagino que los que pudieron estar en la jornada de la mañana estarán felices de haber escuchado las ponencias tan interesantes, tan diferentes en distintas áreas de la psicología, pero bueno, la calidad académica es lo que nos debe llamar la atención. Qué maravilla de conferencias, nos sentimos felices desde el grupo de organización del Congreso de poder estar cumpliendo con este objetivo de formación y de actualización de los psicólogos en conocimientos de diferentes áreas. Así que muchas gracias, vamos a descansar un rato y estaremos con ustedes de nuevo a las 2 de la tarde.